El Estado salvadoreño está inmerso en una guerra frontal contra las pandillas o maras a las que se acusa de ser responsables de la violencia que azota a este pequeño país centroamericano. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 19 del grupo Megavisión de El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y paso de inmediato a presentarles a nuestros invitados. Con nosotros está el licenciado Félix Carriz Safi, abogado, exfiscal general de la República. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Nos acompaña también el licenciado Julio Valdivieso, abogado, ex subdirector general de operaciones de la Policía Salvadoreña. Gracias por nosotros. Gracias, Gonzalo, un gusto estar contigo. Gracias. También está el señor Lafit Fernández, periodista e investigador y con amplio conocimiento en temas de pandillas. Un gusto, Gonzalo, estar contigo y con los compañeros, por supuesto. Gracias. Y también está el señor Misael Rivas, criminólogo, decano universitario y ex miembro de la Policía Nacional. Mucho gusto, placer estar acá. Decíamos que El Salvador está inmerso en un conflicto armado, esta vez entre el Estado y las pandillas o maras, acusadas de sembrar la violencia y el caos en el país. ¿Cuáles son las características específicas de esta guerra? Es una guerra, se le llama, porque hay dos partes inmiscuidas y una trata de imponerse sobre la otra. Lamentablemente, aquí hemos querido equiparar el concepto de guerra a lo que tuvimos durante el conflicto armado. Es más, ha habido algunos personeros que han tratado de decir es que es el mismo fenómeno que sucedió en la época de los 70, cuando surgen los insurgentes. Es más, la metodología de cómo han empezado las maras las trataron de equiparar a cómo se empezó la guerra civil en el país. Pero hay una gran diferencia. En aquel momento, la justificación que se dio para entrar a un conflicto armado es la falta de espacios políticos donde puedan expresar las ideas. Es decir, no había oposición, habían golpes de Estado cada determinado tiempo. En fin, no había un espacio donde poderse expresar. O sea, las causas que motivaron el conflicto armado de la década de los 80 en el país es totalmente diferente a las causas. Este es un crimen. Estos son delincuentes que se han, dijéramos, unido para ir golpeando y minando a aquella población que tradicionalmente no estaba. Así es que yo creo de que el país está inmiscuido en este momento, quizás en una lucha peor que en la década de los 80. Incluso se dice que no se trata de una guerra, sino que se trata de por lo menos tres guerras. Una contra las maras o pandillas, otra entre las maras y otra entre las maras y la sociedad. ¿Y qué respuesta puede dar el Estado, aparte de querer ir por la vía de las armas a terminar con ellos? América Latina tiene que entender que el fenómeno de las pandillas no es un fenómeno salvadoreño. El fenómeno de las pandillas nace en el estado de California y por razones de coyuntura, por razones sociológicas y hasta antropológicas, se expulsa de esas zonas a ciertos líderes de ciertas pandillas y vienen a formar esos movimientos en El Salvador y recurrentemente están yendo y viniendo a Estados Unidos. Pero el primer mensaje importante es que las pandillas, la mara salvatrucha, no son salvadoreñas. Esto es lo más importante que se tiene que dar a conocer. En primer lugar, que esto nace en Estados Unidos a raíz de los conflictos que normalmente ocurren en ese país y que son exportadas por razones de por diferentes razones son expulsadas de El Salvador. Ahora, ¿cómo se da este contexto, cómo se da este caldo de cultivo para que florezcan en El Salvador? Evidentemente había una posguerra, un posconflicto, y ahí es donde se da el florecer de estas pandillas. Pero no es una fenomenología propia de El Salvador. Pero sí lo es en términos de que se trata de jóvenes que emigraron a los Estados Unidos a raíz de la guerra que tenía lugar acá, y son jóvenes que retornaron con los vicios y defectos que encontraron en el país donde se radicaron. Correcto, correcto. Esa es la fenomenología del origen. Pero ahora, ¿cómo el Estado logra ver o cómo son visualizados al interior de la sociedad salvadoreña y de la sociedad centroamericana particularmente?
hay diferentes apreciaciones. Una de ellas, y es la que más se ha arraigado en El Salvador, es la que le da la Corte Suprema de Justicia, grupos terroristas. Es decir, no se les puede dar ninguna calificación de carácter político ni ninguna calidad de beligerantes. Son instituciones, agrupaciones de carácter terrorista. Eso lo dice la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la institución, sin embargo, hay algunos actores en medio de esta guerra o conflicto o lucha contra el terrorismo o la delincuencia que van más lejos y dicen que se trata de una guerra de exterminio y que hay que extirpar a los pandilleros y que deben incluso ser eliminados. ¿Cómo lo ve estas opiniones un periodista como usted que tiene una amplia experiencia investigando esta situación? ¿Es producto de un acaloramiento o hay algo más de fondo? Mira, yo creo que a este país le pasó algo. De alguna manera, si la lucha contra el crimen organizado fuera como meterle el acelerador al auto, creo que en un momento, y lo digo con mucha honestidad personal, yo creo que este es un momento donde el acelerador, el Estado o la institucionalidad o la policía lo tiene hasta el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que están claras las autoridades, que la persecución es un poco más de pelo a pelo, más de pulgada a pulgada, y que si hay que matar, no dolosamente, no en guerra total de exterminio, pienso que la policía de alguna manera está autorizada para hacerlo. Y creo que las más altas autoridades de este país te dicen con mucha franqueza este tipo de lucha en este momento histórico. Si hay roces, van a existir roces y vamos a permitir roces. Ahora, no con esto quiero decir que es que aquí hay una lucha de exterminio del Estado contra pandillas, pero sí una lucha más fuerte, más decidida, más pensada en el uso total de la fuerza, y eso, por supuesto, está provocando de alguna manera que el Estado, o por lo menos el gobierno, comience por primera vez a tener un poco de cifras, llamémosle esperanzadoras, sin que yo justifique el momento histórico en que se estaba, ¿verdad? Para combatir a las maras, concretamente, tiene que haber un pacto político entre gobierno y oposición. Estamos hablando de viejos enemigos en tiempos de guerra, estamos hablando de partidos que se ubican en posiciones diferentes y que compiten por el poder también aquí en El Salvador. ¿Cómo se produjo esta unidad y en qué medida esta unidad de gobierno y oposición funciona en lo práctico para enfrentar un problema tan grave como el de las pandillas? En primer lugar, creo que hay que entender una situación que este nexo que tienen ahora entre lo que es el partido gobernante y el opositor se vende de una manera como una política de Estado. Y lo que se debe de entender en este momento es que se pusieron de acuerdo para mantener o para proponer una medida de lo que iba a ser un plan contingencial que parara la situación en el momento. Partiendo desde ese punto, no podemos empezar a decir, por ejemplo, de que esa situación que se está dando dentro de nuestro país sea una política estatal apoyada por una oposición. Están apoyándose en una situación totalmente para parar el flagelo que se estaba recibiendo. Desde ese contexto, ellos llegan a un acuerdo y se exterioriza este acuerdo para poder hacer las medidas, implementar las medidas que paren, entre otras, lo que son los homicidios. Ahora bien, ¿se está aprovechando la situación del momento para vender el qué? Esa es mi pregunta realmente, porque lo que estamos haciendo es darle un parche a una gran herida. Aquí no estamos poniendo políticas que nos van a llevar al día de mañana a resolver o a solventar la problemática que tenemos. Lo que estamos haciendo es simple y sencillamente es parando la situación y aprovechando para meterle otros paliativos con los que se está procurando mantener una comunicación con el pueblo o que el pueblo por lo menos le dé el pase a lo que está sucediendo. Pero esa situación ya llevamos demasiado ir y venir.
Por ejemplo, con respecto a los pandilleros cuando nacen en El Salvador, acá nacen ellos vendiéndole la idea al pueblo que venían de parte de los de Estados Unidos a ayudarle a las personas pobres, y lo que estaban era sembrando lo que es su ideología, no política, sino que criminal, y así se permitió que se creciera. Gran parte de las acciones en contra de las maras las lleva adelante hoy día la policía y parte de las Fuerzas Armadas, no todas las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el estado de ambiente al interior de la policía? ¿Están seguros de que van a terminar con las pandillas y que El Salvador va a ser diferente después de una acción que puede durar 6 meses, 1 año? Mira, yo creo que no podemos negar la contundencia con la que este gobierno ha implementado el tema represivo. Eso está a la vista. Mi temor es que ya el tema se agotó. Es decir, ya no tiene mayor tema en la parte de la represión del delito. Ahora, no veo en esta película, donde hay varios actores, no veo uno de los principales actores para que la medida pueda en realidad tener sus frutos, y son los alcaldes. ¿Por qué decía yo en otra... El poder político local, de base. Claro, porque son donde les aprieta el zapato. Es decir, aquí hay dos realidades. La realidad es que vivimos del Salvador del mundo, que es una parte, para los amigos televidentes que viven fuera, que es una parte privilegiada del Salvador hacia arriba, y otra del Salvador del mundo hacia abajo. Hay dos realidades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que simplemente la policía ha reprimido hoy y ha cumplido con su papel, con su rol, ¿verdad? La policía no está para hacer readaptación. La policía, por definición, igual que la fiscalía, son entes represivos, aquí y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la parte de la prevención, este gobierno no la ha querido aplicar como debe de ser. Y por más gente que reprima, siempre va a haber otra cantidad igual queriendo ingresar si no se tiene muy claramente focalizada el tema de la prevención, y ya no digamos de la readaptación y después de la reinserción. Si eso no va aparejado, si el gobierno no toma territorio, pero control efectivo, real, no el show de llegar 20 minutos, pegar un golpe y salirse, eso no es. No, llevar todo lo que significa tener el control territorial, porque si algo hay que estar claro es que las maras controlan el territorio de este país. Lo quisiéramos aceptar o no. Pero ¿cómo 70.000 personas controlan el territorio del país? Que tienen una mejor organización que la propia policía. Es decir, las maras fueron creándose, poco a poco se fueron extendiendo al grado tal de que, si no te lo digo yo, puedes ir a cualquier colonia de este país y para poder ingresar ahí tenés que tener santo y seña diferente a determinada hora. Después, antes de las 5:30 de la mañana, no lo puedes salir vos de ese país. ¿Ha cambiado la realidad desde ahí en la base en estos últimos días, en estas últimas semanas, con la fuerte embestida de la policía y de los militares? No, lo que se está teniendo es que están manifestando un control de la cantidad de homicidios que hay. Están diciendo que se tiene un control de 10, pero no hablan absolutamente nada de lo que decía Julio sobre el control territorial. Esa situación no ha cambiado para nada. Ahora, es bien interesante ver por qué no se está estipulando las otras cifras, por ejemplo, los desaparecidos. La extorsión no dicen realmente cómo va, porque la extorsión acá, para los amigos de Latinoamérica, empieza desde 25 centavos de dólar por salir de la colonia y por entrar a dormir a su casa en la colonia, y eso es el que es del habitante. Por ejemplo, aquí hubo una situación hace 3 semanas de una compañía telefónica. Resulta ser de que matan a una promotora porque se equivocó de cuadra y pasó a la otra que estaba a 100 metros de donde estaban ellos, y como se pasó pensaron que era un vigía y así dijeron que era un infiltrado de la policía y lo mataron. Entonces, esas situaciones, cuando se está teniendo un control territorial y de inteligencia de la parte de la policía o de las fuerzas del Estado, no deberían de darse. Entonces, como dice Julio, esos 20 minutos sirven para el show político, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con las otras 23 horas, 40 minutos que la gente va a quedar siempre en vilo? Esa es la situación que estamos teniendo. Medios salvadoreños e internacionales señalan que en la guerra contra las maras, escriben así a los titulares, unos confían en las fuerzas del Estado, pero que hay otros que desean actuar por la libre
incluso han llegado a aparecer algunos así llamados escuadrones de la muerte. ¿Quién controla esos desbordes? Debemos de partir que esta situación debería controlar la Procuraduría de Derechos Humanos, que detrás de las arremetidas deberían venir una institucionalidad más fuerte, pero yo creo que es débil. Yo tengo la impresión que los controles no son efectivos y que algo o mucho puede estar pasando, ¿ya? Yo no estoy seguro, no tengo evidencias de que existan escuadrones de la muerte, pero sí hay evidencias en este país de padres que 15 mareros le violan una hija y decide organizarse en su comunidad y matan 7, 6 pandilleros haciéndose justicia por su propia mano, ¿verdad? Pero difícil probar y establecer que hay escuadrones de la muerte establecidos matando de alguna manera. Además, los números te dan otra visión, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que en la lucha policial de a pie, de a tierra, cada vez sí hay más muertos, 3, 4, 5 mareros muertos en choques con la policía. Digámoslo claramente, simplemente en que se ha liquidado, se ha exterminado, incluso hay un video en el cual se hace con machete y con perros a los mareros. Claro, entonces, y además que situaciones hay un caso emblemático reciente de un hombre que contrataba en el nombre de padres de familia sicarios dentro de la misma policía, ¿verdad? Entonces hacían su trabajo. Hay un caso de evidencia total, ¿verdad? En todo caso, si bien es cierto, esto ha saltado a los periódicos, el grueso del trabajo lo lleva la fuerza policial y el ejército en la política de represión a las maras. Ahora, el peligro está en que grupos como estos puedan tener un tinte político, que puedan perseguir objetivos que van más allá de lo que la misma policía quiere, los así llamados escuadrones de la muerte. ¿Cuán estable es el sistema político salvadoreño para que este tipo de situaciones no lo pongan en peligro? Uno de los actores que se ha quedado atrás, se ha quedado rezagado en el combate que toda la sociedad quiere contra las pandillas es el órgano judicial. El sistema salvadoreño es excesivamente garantista y eso es criticado, es muy mal visto por la ciudadanía. Evidentemente el sistema judicial se queda rezagado, eso incita, eso favorece que la ciudadanía tome la justicia por sus manos. No es absolutamente reprochable, pero es sumamente justificable ante los excesos de violaciones, de asesinatos sumarios, de extorsiones, de los abusos de poder que tienen las pandillas. Yo no creo tampoco de que hayan unos grupos de exterminio sumamente estructurados. Aparentemente se están dando asesinatos, se están dando muertes, pero también hay purgas entre pandilleros, hay purgas entre grupos geográficos de pandillas. Entonces, realmente no se tiene una certeza mínima o razonable de que hayan grupos de exterminio. Para muchos se ha cumplido ya una primera etapa, una primera fase en esta, sigamos llamándole guerra, para que sea más claro, a las maras, y que ya ha permitido que éstas no puedan coordinar sus actividades como lo hacían antes, en las cárceles o fuera de ellas, que no puedan delinquir sin castigo. Se dice, sí, que se han replegado, que están en el campo, pero que siguen estando dispuestos a dar combates. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál es la capacidad de fuego que pueden tener todavía para hacer frente a esta represión masiva de la policía y los militares? Yo creo que hay que entenderlo, que aquí ha habido una mutación y una mutación en favor de ellos. Estos ya no son, como decía alguien por ahí, unos muchachitos que andaban inconformes, resentidos, que su arma era un trabuco. Ahora no, ahora tenés armamento M16, AK-47, pistolas semiautomáticas. Es decir, hay gente preparada. Y cosa curiosa, hasta su ametralladora M60 se perdieron del ejército. Es decir, eso
no son dulces que se compran en la tienda de la esquina. Todas las armas tienen un número de serie para poder identificar. Ya esta sí es en realidad, es una guerra. Yo estoy convencido que toda acción genera una reacción y no ha venido la reacción de la parte represiva que ya está teniendo en este momento. Todavía. Bueno, ¿y cómo han llegado a tener ese poder las pandillas? Se dice concretamente de que han llegado a tener tantas armas y han llegado a actuar como actúan porque tienen una vinculación directa con el narcotráfico internacional. Vale decir, si aceptamos eso, significa que estamos frente a jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, que forman parte de una estructura internacional criminal. ¿Qué hay de eso? Lo que sucede es que entendamos nosotros que cuando se organizan los criminales se les dio una pauta porque no se creyó que se iba a hacer eso tan pronto después de que habíamos salido de una guerra. Vino acá el primer marero en noviembre del 94, fue el primero que vino acá a este país deportado. Entonces, desde ese año, desde noviembre del 94 a este noviembre próximo, van a ser 22 años que tienen de estarse organizando. Eso les ha dado oportunidad de poder tener lo que son las narcotienditas, los corredores narcotráficos, etcétera, etcétera, para hacer lo que es el narcotráfico o el pasadizo de lo que es El Salvador en la parte norte. Eso implica que para eso tuvieron que haber una oferta y una demanda. Una oferta y una demanda de lo que era, qué es lo que querían los narcotraficantes y qué ofrecían. Se tuvieron que tecnificar. Acá, por ejemplo, hace 8, 9 años se descubrió la primera vez de que hizo falta y que se habían robado de un regimiento de El Salvador granadas M69, fusiles tipo M60 que los sacaron desarmados, etcétera. Y fue una investigación, pero que al final al país no se le dijo qué pasó con esa investigación, quiénes estaban a cargo, qué oficiales estaban a cargo, porque todo tiene un resguardo, no solamente las armas, incluso la munición tiene un número de serie en el culote en donde dice pertenece y quién compró. Ahora, ¿cómo lo compran y cómo lo hacen? Hombre, no solamente del narcotráfico, porque ellos tenían que ofertarse como parte de la protección al narco. Ellos compraron con las extorsiones, con los secuestros express que tuvieron, es decir, con un sinnúmero de delitos que se les Podemos decir permitió. entonces que ahí hay una falla grave del Estado, que hay una institucionalidad que desde hace años no funciona y que es necesario tomar medidas también para cambiar esa institucionalidad, porque... ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que muchos políticos en 3, 4 gobiernos anteriores que quisieron tener réditos políticos al proteger a las pandillas. Porque al final las pandillas eran un grupo de votos importante. Entonces los contemplaron demasiado, los sobreprotegieron y ahora se están pagando las consecuencias de haber querido politizar el tema de la seguridad pública. Ahora los salvadoreños estamos pagando las consecuencias. Ahora se ha tomado conciencia y, como tú decías anteriormente, ha habido un consenso político de las mayores fuerzas para reprimir el delito porque ya es algo desbordado. Entonces, sí, demasiados políticos quisieron obtener réditos del tema de la delincuencia. Eso generó el desbordamiento del tema de la seguridad. Pero difícilmente alguien puede entender, fuera de El Salvador evidentemente, porque no vive la contingencia del día a día con lo que esta violencia de las maras también significa, nadie puede entender fuera de ese contexto que simplemente el Estado actúe con una violencia tal que simplemente ataca el problema sobre la base de exterminar a determinados ciudadanos. Quiere exterminar. Entonces yo no sé... No es exterminio, perdóname. No es exterminar a las personas, es exterminar a los grupos, es desarticularlos. Aquí no se está hablando de una política de exterminio de los seres humanos que organizan las pandillas. Se busca aniquilar, destruir, desarticular las pandillas. Pero hay quienes han dicho, y sus declaraciones están y no han sido desmentidas, de que simplemente hay que exterminar a estas ratas, con esas palabras, y por lo tanto hay un ánimo de salir del problema por esa vía rápida. ¿Puede tener sentido eso si no hay algo más, una política seria de corto, mediano y largo plazo? Lo que pasa es que mucha gente lo piensa pero no lo dice. Mucha gente espera esa palabra, exterminar.
El tema para mí es que, aunque muchos pudieran hacerse ese planteamiento, creo que un Estado de Derecho no puede darse ese lujo, porque en un momento el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es decir, ¿cómo vas a controlar? Bueno, si de eliminar se tratara y esa fuese la solución, entonces ¿para qué hay tribunales? ¿Para qué llevarlo a sentencia? De un solo hay que pasarla. No, yo creo que tampoco ese es aunque el crimen es atroz, se han cometido delitos que han indignado a la población. Y con razón. Y con razón, claro. Pero eso no es justificación para que el Estado pueda tener una política, ¿verdad?, criminal de aniquilamiento o de desaparición. Yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado en cuanto al enfoque, aunque digo, mucha gente incluso te llega a decir, mire, haciendo un parangón con algún militar de épocas pasadas, en tal época no habían este tipo de situaciones porque no había forma de protestar. Así es que yo creo que hay que tener cuidado en el planteamiento. En todo caso, lo interesante sería pensar o ver de acuerdo con lo que ustedes han visto, con lo que están trabajando, si este problema que tenemos ahora va a tener una solución a corto plazo o simplemente nos vamos a ver enfrentados en El Salvador a un conflicto de largos años y de mucha violencia. Yo vería una solución a corto plazo si el Estado estuviese trabajando en otros factores, por ejemplo, secándole el agua al reclutamiento de las pandillas. No lo veo. Yo no veo un trabajo en la educación salvadoreña orgánico para desafiliar o para desajustar un poco los valores de las pandillas. Yo no veo un trabajo acá, por ejemplo, este es un país de 60 o 70% de madres solas, donde los hijos viven, se crean, se naturalizan, se culturizan en las calles, mientras las madres van a vender tortillas o hacer su negocio. Cuando usted tiene un problema de esa calidad, eso es un drama, a mi juicio. Entonces, este trabajo preventivo, a mi juicio, no hay, no lo veo y no sé ni siquiera si se está trabajando en eso. Sospecho que no. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que de alguna manera, porque son diferentes escenarios? Lo que se ve en este momento es una batalla, sí, efectivamente, de pulgada a pulgada, donde, como decía Julio, aquí lo que muchos están esperando, bueno, ¿y cuál va a ser la reacción de esto? Y mucha gente en este país se persina y dice, bueno, aquí va a pasar algo en un momento, porque yo tampoco creo que los mareros comiencen a perder 50, 60, 80 hombres mensuales y se van a quedar queditos. No, no lo veo, ¿ya? Entonces es mucho, incluso el problema ya se está volviendo desde hace rato centroamericanizado. Si usted ve las últimas informaciones de Costa Rica, ya ve una banda como la de los Carazo, con más de 6,000 asaltos, ya con mareros reclutados, porque ante la violencia emigran. Entonces contaminan otros países, le doy el caso de Costa Rica, y están asustadísimos. Y además, yo creo que desde que tú estabas, se sabía que eran como transnacionales del mal, que era tome, vaya, haga este trabajo a Guatemala y hágame esto en Nicaragua y de paso asálteme en Honduras. El poder de esta gente es realmente muy fuerte, ¿verdad? Fronteras. Y hay un tema importante en el futuro, en el horizonte. Hay un círculo vicioso que es el reclutamiento de jóvenes en edad de poder disparar un arma hasta que se van convirtiendo en miembros plenos a través de ciertas pruebas. En tanto en cuanto no se rompa ese círculo vicioso a través de políticas preventivas, el problema de las pandillas, el problema del control territorial va a continuar, por lo menos en Honduras y en El Salvador. Pero eso significa que desde hace muchos años la política no ha sabido, como usted decía, entregar respuestas a los problemas centrales, porque ha crecido este fenómeno de las maras sin que se le prestara la atención debida
y sin que se tomaran Absolutamente. decisiones para buscar alternativas para los jóvenes, de manera que no cayeran en Además, en manos. perdón, nada más, con muchos retos, muchos desafíos. A mí me tocó hace 2000 y tanto acompañar al expresidente Saca al Centro Internacional Antipandillas de Chicago, el más importante de los Estados Unidos. Man, me colé como periodista, creo que no se dieron cuenta, y ahí le dijeron francamente, se me quedó grabado, al expresidente Saca, no gaste $1 en rehabilitación, no son rehabilitables. Y entonces se queda uno, caray, entonces ¿qué hacemos con todo esto? O sea, nació un volcán, un problema, y además con colaterales de fuerzas adicionales. De alguna manera, las fuerzas políticas, los principales partidos de este país, se han igualado en fuerzas, casi 50 y 50. 500,000, 70,000 mareros más su familia son 500,000 votos, deciden en este país. Entonces son una fuerza política importantísima. ¿Qué está pasando ahora? El debate es, tú negociaste con ellos, tú también negociaste con ellos, Todos pero no negociaron, ve todos. uno decir, mire, ya no lo vamos a hacer más, porque saben los grandes líderes políticos que son una fuerza Hay que política tener cuidado. gigantesca. La organización responsabilidad de las fuerzas políticas de este país, me imagino que es bastante cuestionable en relación con este aspecto. Para poder entrar a una colonia o una comunidad, hacer un mitin proselitista, tenías que hablar con el pandillero, con el palabrero, y si no, no entrabas. Y todos. Todos, y nadie puede... Hay videos de la última campaña electoral también. Totalmente. Claro. Pero públicamente, como es un tema que no gana votos electorales, todos marcaban distancia bajo el concepto del famoso diálogo con las pandillas, como política. Creo que al gobierno le faltó en ese momento entereza de reconocer que el diálogo era un instrumento como política para ello. ¿Sí? Errada o no, esa era una concepción que puede ser sujeto a criterio. Pero el Estado tiene el derecho de plantearse eso como una política equivocada en su momento. Pero a mí sí me preocupa el planteamiento de la FED. Y es realidad. Y no solo para el aspecto puramente, dijéramos, municipal, es para diputados, incluso para presidente. Aquí se perdió una elección o se ganó una elección por 7,000 votos, ¿o no? Entonces, ahí ellos entendieron el poder político y el valor que podían tener para dónde poder inclinar la balanza 1 a 1. Por eso entendés que los dos hablan. Entonces, quiere decir que no tiene solución el problema. Yo digo que hay que entender lo que es la solución y lo que es salida. Lo que están planteando en este momento es una salida. La solución es a largo plazo. ¿Cuál es el estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su capacidad de acción, para simplemente eliminar este peligro que significa las pandillas, sin tener que matarlos a todos? Lo que pasa es que la institución policial y la Fuerza Armada tienen varias etapas en este país entre el año 92 y el año que estamos, 2016. Debemos de entender nosotros, para los amigos de Latinoamérica, de que se pasó por lo que era la policía más humanista y supuestamente más técnica de El Salvador, que nos duró hasta más o menos el año 97. Del año 98 hacia acá nos estancamos porque todas las demás policías empezaron a sobrepasarnos en tecnología, en habilidades, en tecnicismo, en capacidad. Lo que sucede es que nos volvemos especialistas en un punto, en el flagelo de la pandilla. Y el problema es de que la policía sí puede estar bien capacitada, lo que pasa es que el incentivo que ellos deberían de tener, como lo que es la protección familiar, la seguridad económica, no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se enfrentan por una cantidad de $426 mensuales, menos descuentos, se enfrentan ante un grupo que tiene diferentes incentivos económicos, mundanos, etcétera, y arriesgan la vida. E incluso hoy, por ejemplo, no se han pagado en muchos de los casos lo que es el seguro de vida de los policías que han fallecido, porque la policía hasta el mes pasado, si mal no me acuerdo, lo que me informaron, no había pagado las cuotas del seguro.
Y esto, cuando está en ese ir y venir de las situaciones de ponerse a tono con los integrantes de la policía, le permite a la parte contraria elevarse en muchas capacidades. Por ejemplo, las administraciones que se tienen entre las maras en Guatemala, El Salvador, Honduras son bien parecidas, nada más que la estructura administrativa de ellos, de cómo invierten, cómo distribuyen, la llaman de diferente manera. La parte técnica, sí, ellos sí se están preocupando por los niños, porque ¿qué es el juego de ahora de los niños? Y eso lo vi hace poco en un pueblo. Los niños estaban jugando a quien era el marero y quién era el policía, y siempre eran más los niños que estaban jugando de marero y hacían pantomimas que tenían plata, que le disparaban, que mataban. Entonces, eso ya es endémico y eso es trabajo de la pandilla. Ejemplo sencillo, en Metapán había un sicario de 10 años y lo cuidaba un niño de 14 para que no le hiciera nada a la policía o los que estaban mirando. ¿Qué es lo que habían hecho? Habían estudiado y habían implementado la naturaleza penal juvenil, la habían aplicado a quien no se le iba a aplicar. Y era un niño de 10 años matando por chiste y por la enseñanza que se le había dado, descargando todo un arma en una persona. ¿Cuál es en esta situación el papel que han tenido y que deberían tener los medios de comunicación de El Salvador? Mire, eso es una preocupación permanente mía. Yo sí creo que los medios de este país tienen que sentarse, ese es mi criterio, hablar entre todos, definir una política de comunicación frente a la violencia. Aquí cada medio va por su lado y por su historia, y cuanto más hagas llorar con una historia humana, posiblemente mejor. Incluso hay, siento yo, degradación en algunos medios en términos de esto, pero no hay no hay aspectos deontológicos, no hay una fuerza. Yo sí creo que debería venir, y tú me has escuchado decirlo incluso frente al gobierno, no fuerza del gobierno que venga y ordene el trabajo de los medios, porque entonces podría restarse libertad y hasta dignidad. Pero, por ejemplo, si una fundación quiere hacer algo bueno por este país, es una fundación importante en asuntos de violencia, siente a los medios hablar y capacite a los periodistas y busquemos un tramo, porque la percepción es difícil. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que todos los medios debemos ayudar en términos del combate al crimen organizado, pero ¿cómo hacerlo y cómo ponernos de acuerdo? Muchos salvadoreños me han dicho, cuando estaba aquí, que hay una institucionalidad que no funciona en el país, y que tiene que ver con todo, como con los medios de comunicación, también con otros aspectos. Y hay una desconfianza muy grande también en el Poder Judicial, que no funciona, que hay corrupción, etcétera. Entonces, ¿cómo esta institucionalidad del Estado, sobre todo la directa, mente ligada al castigo de los criminales, no funciona como los ciudadanos esperan? ¿Qué hay? ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo podría mejorar? Pasa por razones políticas. Durante más de 10 años el sistema judicial ha sido señalado como corrupto y sumamente influenciable. El sistema garantista, como te decía, ha sobrepuesto los intereses de los delincuentes y los de los ciudadanos detrás. Entonces, estructuralmente no está diseñado para la coyuntura que estamos pasando. De tal manera que se demanda, se urge una revisión de ese sistema judicial. Evidentemente la mayoría de los jueces son honestos y correctos, pero hay jueces señalados de corruptos. Eso no significa que el sistema sea corrupto, pero el sistema necesita ser revisado y adecuado a la coyuntura que está viviendo El Salvador. Necesita El Salvador, más que la violencia, diría yo, sentarse a conversar el futuro de este país. Necesita El Salvador encontrar un camino para atacar los problemas centrales que tienen que ver con la violencia de la mara, pero que tienen que ver también muchas veces con una corrupción desatada en amplios sectores. Yo sí creo de que el país a gritos pide los segundos grandes acuerdos de paz. Yo creo que no hubo una política de reinserción posteriormente a los acuerdos de paz. Fueron unos acuerdos forzados, y no es cierto de que
se sentaron y que los dos tenían voluntad de acabar la guerra. No, fue forzada la reunión y al final creo yo que necesitamos sentarnos a ver qué queremos en 20, 25 años en este país, en educación, salud, seguridad y economía. Si no hay un acuerdo de país en ese sentido, este país no tiene viabilidad. ¿Se pasó el tiempo para ello? No, yo creo que no. Lo que le falta a este país son apuestas claras. El problema de este país es que está viviendo, combatiendo el día a día. ¿Ya? Los atajos hacia el futuro, por lo menos breves o medianos, no están construidos. Y todo este tipo de problemas, la violencia o el desempleo, o todos juntos, entonces lo único que le está permitiendo a este país, y creo, a mi juicio, por fallas de la clase política, es estar viviendo el día a día. Pero no hay ni en los partidos, ni en las organizaciones, gente que esté viendo por lo menos el mediano plazo. Ese es el problema. Es decir, ¿las maras no nos dejan ver el bosque de los problemas reales del país? Yo le sumaría no solo a las maras, sino que, como decía el licenciado Lafitte, lo que es la clase política. El problema es que la mara está teniendo un impacto tan fuerte en el país que los políticos están haciendo politiquería, haciendo sus componendas para el momento, para el próximo año, para el próximo periodo. Entonces así no vamos a salir. Si no se sientan y se extraen de la situación que es el interés partidista, El Salvador va a seguir en este atolladero dando círculos como el niño clavado del pie, que da vuelta en el mismo círculo sin lograr nada. Una situación sin duda bastante peligrosa para una nación tan pequeña y con tantas esperanzas como es El Salvador. Es de esperar que las fuerzas políticas tomen en serio conversaciones como esta, de modo de que busquen caminos para encontrar soluciones que van más allá de lo inmediato, sin perjuicio de que lo que es criminal y lo que es delincuencia sea combatido con energía. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.